El movimiento estudiantil tuvo como causas los siguientes puntos. 1. Enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena se enfrentaban con dos grupos porriles, fuerzas de choque que los instigaban. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento, hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. 2. Desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que, desde la Segunda Guerra Mundial, las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días del 68. 3. Contexto internacional. Puertas afuera en el mundo. Los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. 4. Cuba como norte. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Era un ejemplo de que la revolución sí era posible. También tuvo como consecuencias los siguientes puntos. 1. Transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera de poder a todos los funcionarios a la que la sociedad señalaba como responsables de masacre estudiantil. 2. Críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algún nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontexto social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. 3. Masacre. El número de estudiantes y manifestaciones fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla que entre 300 y 500 muertos por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe sumar más de 1.200 detenciones. Tuvo como líderes a los siguientes. Raúl Álvarez Garín, en aquel entonces tenía 27 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pablo Gómez Álvarez, militaba desde los 17 años en la Juventud Comunista. En 1968 tenía 21 y era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Sócrates Campos Lemus era integrante de la Juventud Comunista, delegado del IPN y tenía 22 años. Luis Cabeza de Vaca se le describía como uno de los más radicales dentro del movimiento. Tenía 25 años y era estudiante de la Escuela de Agricultura de Chapingo.